Así que ahí puse para grabar, porque no estaba grabando. Ahí quedó grabando este webinar. Perfecto. Bueno, en el día de hoy, bueno, tengo el agrado de presentar a un gran amigo de la casa, Pablo Zaneta, que es, bueno, doctor en Derecho, es especializado en Derecho Informático, tiene una maestría en Blockchain y Digital Currency por la Universidad de Nicosia, que fue, bueno, Pablo después nos va a contar un poco de la Universidad de Nicosia, pero es la primera universidad que dio un título sobre la temática blockchain y criptomonedas, donde están los profesores más importantes que están, digamos, los más renombrados están dando clase en la Universidad de Nicosia. Y bueno, es especializado en compliance, regulación y maniobras delictivas con criptomonedas. Así que bueno, muchas gracias Pablo por la participación. La verdad es un placer que puedas compartir estos temas súper interesantes para todos los que estamos en esta temática. Y bueno, nada más, muchísimas gracias Pablo y todo tuyo. Bueno, Ignacio, el placer es mío. Buenas tardes a todos. Bueno, nada, muchas gracias Ignacio a ti y a Marcelo y a la gente de Blockchain Summit Global, y también a Mercedes y Agustina y todo el equipo de Liga de Hackers Montevideo. Sí, yo soy abogado, soy especializado en una maestría de ciencia, un Master of Science en divisas digitales también, especializado en Derecho Informático, y soy también embajador de la universidad donde estudié, que es la Universidad de Nicosia, que es una universidad, como decía Ignacio, que desde hace varios años lidera en materia de criptodivisas, así que los invito a todos a hacer un research en caso de que quieran estudiar en profundidad algunos aspectos relativos a este fenómeno, en definitiva, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco, que tiene una amplitud y una complejidad muy grande, porque básicamente es una de las expresiones más claras de, en cierta forma, la dilución de las fronteras de los estados, ¿verdad? O sea, hay algo que implica un mundo integrado, que es el fenómeno de las criptodivisas, y particularmente la criptodivisa Bitcoin, que es la que inició todo este fenómeno, a través del lanzamiento del primer protocolo de transferencia de valor descentralizado, ¿verdad? Y por transferencia de valor no solo me refiero a valor económico, ese es uno de los usos de las aplicaciones que tiene Bitcoin, pero se pueden envolver en el concepto de valor muchos otros usos que tiene, ¿sí? Bueno, la idea del webinar es bajar ese fenómeno a la realidad un poco práctica de qué está pasando en el día a día y normativa uruguaya, en particular algunas interrogantes, dudas, temores a veces, que surgen tanto en usuarios como en actores diversos de la administración pública o del sector financiero privado. Y bueno, tratar de traer un poco de luz digamos, de respuestas o de comprensión a todas esas oscuridades reales o imaginarias que produce este fenómeno, ¿verdad? En todos. Así que bueno, vamos a comenzar delimitando un poco el ámbito, digamos, el aspecto espacial normativo de lo que vamos a abarcar, porque abarcar todos los fenómenos o toda la casuística que implica la repercusión que tiene el uso de las criptodivisas en el ordenamiento jurídico uruguayo es muy amplio. Me van a tener que disculpar por los slides. Yo soy abogado, como saben. Los slides son básicamente todos texto. Primero porque yo no soy muy bueno para armar slides con imágenes, y segundo porque en realidad la intención es transmitir un análisis profundo de dos cosas, ¿sí? De
situación de las personas que compran y venden bitcoins a título personal, ¿ok? No a las que hacen de ello una actividad económica habitual. En particular, vamos a repasar qué es lo que pasa con los impuestos, impuesto a la renta de las personas físicas, impuesto al valor agregado, en relación al trader, perdón que voy a apagar el aire, que es el que compra y vende en el exterior e ingresa el producido al país para beneficio propio. El caso de la persona común y corriente que quiere comprar y vender un Bitcoin, cada vez hay más personas que vienen y preguntan y tienen curiosidad o tienen necesidad de buscar una alternativa, y no se van a abarcar rentas de trabajo, que son una de las categorías del IRPF, ni rentas derivadas de actividades económicas o empresariales, como ya dije, IRAE, tampoco transmisiones patrimoniales o impuesto al patrimonio, ¿sí? Porque si no, el scope sería tal que no nos daría para dejar nada en concreto. Y además, lo central del webinar es que estos dos impuestos nos van a dar un marco para las personas que están en el caso que mencionamos, y segundo, nos van a dar la chance de analizar un aspecto en especial de la normativa tributaria, que es la que se llama aspecto espacial del hecho generador. ¿Sí? Van a ver que, bueno, más o menos a la mitad de este webinar vamos a hacer un switch y vamos a dejar un poco el territorio de las normas y vamos a pasar a entender cómo funcionan las transacciones de Bitcoin. ¿Cómo se hace una transacción de Bitcoin? ¿Qué implica? ¿Desde dónde se hace? Y cómo repercute en la transferencia de la propiedad de esto que se llama Bitcoin, que vamos a comenzar ubicándolo en el ordenamiento jurídico uruguayo, respondiendo primero a las preguntas más esenciales que se hacen, ¿sí? Primero, legalidad del Bitcoin en Uruguay. No me ha pasado pocas veces de encontrarme con personas, no solo individuos de cualquier profesión, sino actores del mundo financiero y demás, que dicen que Bitcoin es ilegal. Bueno, para que algo sea ilegal, tienen que pasar ciertos procesos, y tiene que haber una normativa que así lo declare, y esa normativa tiene que ser de cierto rango. No puede ser cualquier normativa. Entonces eso es lo primero que vamos a ir de menos a más. O sea, primero vamos a empezar resolviendo estas cosas que son más sencillas, ¿sí? Constitución de la República, artículo 10, inciso 2. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella nos prohíbe. Y citando a mi profe de Derecho Constitucional, Martín Rizzo, ¿qué es ley? Es una de las preguntas que hay que responder. Ley, en términos de nuestra Constitución, son actos expedidos mediante el procedimiento de constitución de sanción de las leyes y procedimientos especiales, leyes de urgente consideración, leyes de presupuesto y rendición de cuentas. A lo que voy con esto es que en virtud de la aplicación del principio general de libertad, que es lo que está en el artículo 10, inciso 2 de la Constitución, no caben dudas de que Bitcoin es legal en Uruguay. Y segundo, para limitar o para prohibir el uso de Bitcoin en Uruguay, no puede haber una resolución de un órgano administrativo de inferior jerarquía. ¿tá? Tiene que haber una ley que lo prohíba, y el concepto de ley para prohibir o limitar un derecho humano, que es lo que consagra la Constitución, tiene que tener cierta jerarquía. ¿sí? Ahora, lo segundo que es esencial para articular un tratamiento coherente es respondernos la pregunta de qué es Bitcoin para el ordenamiento jurídico uruguayo. Hay otros colegas que ya lo han tratado este tema, estamos prácticamente todos de acuerdo, creo, en que el enfoque es el siguiente. Tenemos el vacío legal de que no existe al momento una regulación específica ni un pronunciamientos categóricos de parte de los reguladores que permitan aseverar con certeza cuál es su postura definitiva acerca de las criptodivisas.
Entonces, ¿qué es un Bitcoin para el ordenamiento jurídico uruguayo? Recurriendo a los mecanismos del título preliminar del Código Civil y de las doctrinas más ampliamente aceptadas, esto es un fundamento de interpretación de todo nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 16 dice que cuando ocurre un negocio civil que no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley de la materia, se acudiría a los fundamentos de las leyes análogas. Si todavía subsistiere la duda, se ocurriría a los principios generales de derecho y a las doctrinas más recibidas consideradas las circunstancias del caso. Esto es lo que se llama principio de integración por analogía. Para los que estudiamos derecho no nos va a parecer nada nuevo, pero es un poco para intentar abarcar a todos los que estén presentes hoy, que por supuesto les agradecemos mucho. Bien, entonces, interpretando nuestra situación según la analogía, que es un mecanismo válido, es un mecanismo positivo de integración, el 460 del Código Civil dice: bajo la denominación de bienes o de cosas se comprende todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad. Los bienes son corporales o incorporales. Está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué tipo de bien es un Bitcoin? Artículo 471, los bienes incorporales son de derechos reales o personales. Esta definición de bienes incorporales a mi gusto podría traer algún problemita de interpretación, pero el 474 lo resuelve al decir que los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles según la naturaleza de la cosa que es su objeto. No nos cabe duda de que Bitcoin es un objeto digital que tiene la capacidad de moverse de una punta a otra del mundo en pocos minutos. No nos caben dudas de que su naturaleza es aquella propia de un bien mueble. Por lo tanto, Bitcoin, para nuestro ordenamiento jurídico, a falta de regulación específica, que diga, por ejemplo, que es un instrumento financiero, o que diga que es moneda, que es dinero, en acuerdo a los mecanismos de integración que dispone nuestro derecho, concluimos en que el Bitcoin es un bien mueble incorporal. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Empezar a llevar el razonamiento hacia el mundo tributario. El mundo tributario es un mundo aparte, como toda rama de derecho tiene su área de especialidad, digamos. Entonces, lo primero que me gustaría revisar es si este ejercicio de interpretación que estamos haciendo, por analogía, es trasladable al mundo tributario. Así vamos a repasar algunas normas del Código Tributario. En el artículo 4 dice que en la interpretación de las normas tributarias podrán utilizarse todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica. Por ende, la analogía está incluida. Artículo 5, expresamente, y este artículo es muy importante, la integración analógica es el procedimiento admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, infracciones ni exoneraciones. Recuerden esa frase porque es muy importante. Luego tenemos que las situaciones que no pueden resolverse por las disposiciones de este código por los particulares sobre cada materia se aplicarán supletoriamente a las normas análogas y los principios generales de derecho tributario y, en su defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines. O sea que podemos aplicar la analogía civil y trasladar lo que obtenemos de la analogía civil al mundo tributario, con una particularidad que hay que observar. Artículo 6. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente del concepto que éstas establecen, se debe asignar a aquella el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Esta es una disposición muy importante, a mi juicio, porque armonizando, si bien tenemos que podemos llevar al mundo tributario que la naturaleza jurídica del Bitcoin es aquella propia de un bien mueble, y por tanto partir de ahí para ver, estudiar todos los demás negocios, todos los hechos que pueden generar una obligación tributaria, es importante saber que en ese puente de analogía tenemos que tratar de asignar el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. ¿Tá? Derecho tributario es una rama propia
tiene sus límites de acción, por supuesto, pero, por ejemplo, el concepto de enajenación del Código Civil implica dos negocios jurídicos, título y modo. Quizás no lo podamos traspolar exactamente, porque cuando la ley genera, digamos, dispone un tributo, crea un tributo, cuando habla de enajenación puede estar hablando de cualquier hecho que verifique, digamos, que se da la situación que se pretendió grabar. ¿Me explico? Espero que eso haya resultado más o menos entendible. O sea, que la aplicación de la normativa civil la vamos a tener que mirar a través de una especie de lente, que es la intención que es la realidad considerada por la ley a crear el tributo. Esto, como vamos a ver más adelante, tiene ciertos límites, que es la verificación de las, digamos, realidades de hecho que tienen que darse para que el tributo se aplique. Y acá llegamos a un concepto que es muy importante. Si hay algún tributarista en la vuelta, me va a querer matar, porque esto lo debe saber de recontra memoria. Pero bueno, la idea es hacer un poco las cosas que sean tanto aprovechables para abogados como para personas que no son contadores o abogados, por ejemplo. ¿Sí? El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo y cuyo acaecimiento origina la existencia de la obligación. De esto, lo sustancial que hay que extraer es que si no se configura el hecho generador, no hay obligación tributaria. Punto. El hecho generador tiene varios aspectos: objetivo, espacial, temporal y subjetivo. No vamos a ingresar en analizar qué es cada cosa. Simplemente tengas en cuenta que se tienen que verificar los cuatro para que el hecho se genere, para que la obligación tributaria se genere. ¿Ok? Esto es un límite material a interpretar la norma tributaria en favor de la intención que se tuvo cuando se creó el tributo. Si no se verifica alguno de estos aspectos, no hay hecho generador, y por tanto no hay obligación tributaria. Bueno, acá breve repaso, los criterios digamos, los criterios sistémicos que tienen los diversos ordenamientos jurídicos para enfocar el hecho generador, son básicamente dos: el criterio de renta mundial y el criterio de la fuente, o de territorialidad, como se le conoce, ¿sí? El criterio de renta mundial es aquel que grava las cosas independientemente del lugar donde suceda. O sea, no importa que uno sea nacional o residente o no residente, no importa. Configurados ciertos requisitos, si uno obtiene una renta en la otra punta del mundo, esa renta está gravada. Y el de la fuente es básicamente que los hechos generadores se verifican dentro de un territorio determinado, por ejemplo, dentro de un país. Y en Uruguay, ese es el criterio base de nuestro derecho. Está en el artículo 9 del Código Tributario. Bueno, dicho todo esto como precedente, vamos a entrar ahora directamente en la temática. IRPF y criptodivisas. Recuerden que esto está limitado al Bitcoin, ¿sí? Si nos ponemos a hablar de todos los diversos usos y naturalezas que tienen las criptodivisas, sería inabarcable. La normativa aplicable es el título 7 del texto ordenado de GI del 96. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto anual de carácter personal y directo que gravará las rentas obtenidas por las personas físicas. ¿Está? Lo único que nos vamos a detener es que esta redacción que acabamos de leer es la que se dio después de una modificación sustancial introducida por la ley 18.718, que elimina del artículo primero del título 7 del texto ordenado de la DGI, que es esto que leímos recién, las rentas de fuente uruguaya. Antes el artículo decía el impuesto a la renta de las personas físicas obtenidas por rentas de fuente uruguaya. No sé si era textualmente la redacción, pero esto limitaba. ¿Qué era lo que limitaba? El aspecto espacial del hecho generador a una aplicación, digamos, estricta del criterio de territorialidad. Y después se incluye en el numeral 2 del artículo 3, aspecto espacial del hecho generador, específicamente enuncia los rendimientos de capital mobiliario. Hay que recordar esto: los rendimientos de capital mobiliario,
originados en depósitos, préstamos y en general toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes. Por supuesto que cuando la ley se refiere a entidades no residentes, se refiere a corporaciones o empresas, ¿no? Pero podríamos entender, por analogía, que Bitcoin es una entidad no residente. Después vamos a estudiar cuál es el alcance, qué tan no residente es Bitcoin, porque es una no residencia muy particular. Muy bien, continuando, artículo segundo del título 7, el hecho generador, dice cuáles son las rentas comprendidas. Estarán comprendidas las siguientes rentas obtenidas por los contribuyentes: los rendimientos de capital, los incrementos patrimoniales que determine la ley, y las rentas de trabajo. Recuerden que para este estudio no vamos a entrar en las rentas de trabajo. Espero que hasta ahora vayan entendiendo todos la línea. Artículo tercero, aspecto espacial del hecho generador. Estarán grabadas por este impuesto las rentas de fuente uruguaya, entendiéndose por tales las provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República. Recuerden esto es muy importante. 2, los rendimientos de capital mobiliario, como decíamos recién, originados en depósitos, préstamos y en general toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes. En el caso de inversiones en entidades no residentes que actúen por medio de un establecimiento permanente en la República, bueno, esto no importa, es parte del artículo. Tercero, las rentas originadas en instrumentos financieros derivados. No es el caso de nuestro Bitcoin porque no tenemos nada de orden positivo que nos diga que el Bitcoin es un instrumento financiero derivado. Así que ahora vamos a empezar a descomponer el IRPF, ¿sí? Rendimientos de capital. Artículo 12. Los rendimientos de capital se clasificarán en rendimientos de capital inmobiliario o rendimientos de capital mobiliario, en atención a la naturaleza del bien que genera la renta. Por tanto, Bitcoin claramente entraría en el supuesto de capital mobiliario. Y acá tenemos los incrementos patrimoniales. Definición de incrementos patrimoniales. Constituirán rentas por incrementos patrimoniales las originadas en la enajenación, promesa de enajenación, cesión de promesa de enajenación, cesión de derechos hereditarios, bueno, un montón de cosas más, de bienes corporales e incorporales. Claramente, seguimos estando en un ámbito, en un marco jurídico aplicado al Bitcoin, ¿verdad? Quedan incluidas en este artículo las rentas correspondientes de transmisiones patrimoniales originadas en cualquier negocio jurídico que importe título hábil para transmitir el dominio y sus desmembramientos sobre bienes de cualquier naturaleza, en general todos aquellos negocios por los cuales se le atribuya con firme los referidos derechos a terceros, siempre que tales derechos no generen rentas que esta ley califique como rendimientos. Ya vamos a ir ahora a algo más visual y concreto que les permite visualizar a dónde estamos yendo. La estructura básica del IRPF grava dos tipos de rentas, ¿sí? Es un sistema dual, el sistema uruguayo. Las rentas de capital, que es la categoría 1, y las rentas de trabajo, que es la categoría 2. Las rentas de capital, que es la categoría que nos ocupa, se subdivide a su vez en rendimientos de capital e incrementos patrimoniales. Es lo que veníamos leyendo en toda la normativa que leímos recién. A su vez, la categoría 1, rendimientos de capital, incrementos de capital, subdivide o subclasifica los rendimientos en rendimientos de capital, las rentas obtenidas por rendimientos de capital en inmobiliario o mobiliario, y las rentas obtenidas por incrementos de capital según deriven de bienes de naturaleza inmobiliaria o mobiliaria. Estoy hablando solo, espero que me vengan siguiendo hasta ahora, espero que se esté entendiendo. Es muy importante a los efectos de comprender el alcance de la normativa, saber diferenciar claramente qué es un rendimiento de capital
y qué es un incremento de capital. Veo que tengo un chat ahí. Ahora después paramos y lo miramos. ¿Verdad? Bueno, Pablo, yo estoy revisando, si tienen preguntas o consultas, lo van poniendo en el chat y yo te lo voy pasando. Bueno, bárbaro. Bárbaro, ¿cómo no? Bien, por ¿Cómo ahora no? no hay ninguna consulta, están comentando que está todo claro, que está todo, digamos, entendido. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Muy bien, continuamos entonces. Estábamos acá en este tema conceptual que es muy importante. ¿Qué es un rendimiento de capital y qué es un incremento de capital? Vamos a citar, en este caso, a cierta doctrina, la doctora Ana Clara Riva, en esta cita que les pongo acá, tiene una definición bien clara. Los rendimientos de capital comprenden a las rentas provenientes de elementos patrimoniales, bienes o derechos de los cuales es titular el contribuyente, de los cuales es titular, que permanecen en su patrimonio durante el periodo de generación de aquellos, mientras que los incrementos patrimoniales derivan en general de la enajenación o cesión de los bienes o derechos del contribuyente, es decir, se generan con la salida de estos del patrimonio del contribuyente. Esto es muy importante porque el caso que estamos estudiando es el caso de la compra-venta. Entonces, por definición, estamos en una situación en la cual se da la enajenación de los bienes o derechos del contribuyente. Por lo tanto, no cabe duda que la compra-venta está incluida dentro de los incrementos patrimoniales. O sea, de todas las subcategorías de IRPF que vimos, rendimientos de capital, inmobiliario, incrementos de capital, mobiliario. Ahí es donde estaríamos. Por eso nos respondemos la pregunta, ¿qué es la compra-venta de Bitcoin? ¿Es un rendimiento o un incremento? Al enajenarse un Bitcoin, este sale del patrimonio del contribuyente, por lo cual nos encontramos en el ámbito de aplicación del IRPF, categoría 1, rentas de capital, incrementos patrimoniales, incremento por la enajenación de un bien mueble incorporal. Espero que hasta ahí vayan siguiendo todos el razonamiento, ¿verdad? Por lo tanto, concluimos que la compraventa de Bitcoin dentro del IRPF está ubicada en incrementos patrimoniales de naturaleza mobiliaria y acá tenemos la compraventa de Bitcoins. Ahora, vamos a hacer las cosas sin complicarnos y después vamos a pasar a temas más urticantes, ¿sí? De esta forma, una persona que compra o vende un Bitcoin en Uruguay tendría que pagar IRPF, ¿verdad? Es lo que se extrae lógicamente, si se entiende que esa renta es de fuente nacional, ¿verdad? Si se entiende que es de fuente nacional porque, por ejemplo, se utilizó un derecho en la República, se aprovechó un derecho económicamente en la República. Si ese fuera el caso, la base imponible está dada por el artículo 24, la suma de las rentas computables correspondientes a los rendimientos de capital y las rentas de igual naturaleza atribuidas en virtud del título 7, con la deducción de los gastos que refiere el artículo 14, la suma de las rentas computables correspondientes a los incrementos patrimoniales y a las rentas de igual naturaleza atribuidas en virtud del artículo 7, con la deducción de las pérdidas patrimoniales a que refiere el artículo 23 y de los créditos incobrables. Bueno, esto para hacerlo fácil es, si el Bitcoin bajó de valor y perdieron plata, obviamente van a imputar esa pérdida a lo que tengan que pagar. Y bueno, al no haber una referencia expresa o una definición expresa de qué es un Bitcoin, siguiendo con nuestro razonamiento de integración, ¿cuál es la tasa que paga? Y bueno, las alícuotas del impuesto de este capítulo se aplicarán de forma proporcional de acuerdo al siguiente detalle, dice el artículo 26, restantes rentas. No hay, a mi opinión, una categoría distinta a esta que permita ingresar por defecto, digamos, una renta provenida del negocio jurídico que estamos analizando. Por lo tanto, la alícuota sería el 12%. Bien. Pareció fácil, ¿verdad?
llegamos a que la compraventa de bitcoins paga una tasa, una alícuota equivalente al 12%, básicamente generada en la diferencia de lo que obtuvieron, si les fue bien, y compraron un bitcoin barato y lo vendieron caro, si no, bueno, mala suerte. Pero básicamente esa sería la idea si entendiéramos que el bien fue enajenado en territorio uruguayo. Y ahora viene, sí. Tengo un par de preguntas, ¿las podemos responder ahora o si no, capaz de después al final? Bueno, sí, estaría bueno ahora. Bueno, Alejandro Morales está consultando, bueno, buenas tardes, con respecto al aspecto espacial del hecho generador, la compra-venta de Bitcoin, ¿dónde se estaría generando el incremento patrimonial? En otras palabras, ¿cómo se establece la fuente de la renta derivada de una operación donde lo que se comercializa es una criptomoneda, teniendo en cuenta que se sustenta en una red distribuida en todo el mundo? Bueno, ¿Cómo sé que el incremento patrimonial se generó en Uruguay o si debo considerarlo como fuente extranjera? exactamente, exactamente, y le digo al consultante que le dio en el clavo, ese es exactamente el problema que se presenta, y es lo que vamos a pasar a analizar ahora. Así que quédate tranquilo que ahora mismo vamos a ingresar en ese tema. Y lo vamos a visualizar explicando cómo funciona Bitcoin para los que son abogados o de repente no son traders o no están en el mundo de las criptodivisas. Ignacio, ¿había uno más? Sí, Edgardo Corrito está consultando. Me estoy adelantando quizá, pero ¿está considerada la pérdida por una baja de valor que se posee en Bitcoin? Sí, o sea, está considerada siempre y cuando entendamos que se configuró el hecho generador y que este razonamiento que venimos haciendo es acertado porque estamos en el ámbito del incremento patrimonial. No confundan el término incremento patrimonial con que tenga que haber necesariamente un incremento, ¿sí? La idea no es, si ingresamos en extenso en toda la regulación de cómo se graba o cómo se descuenta y qué es lo que se paga al final, nos vamos a ir del marco conceptual. Pero un poco como la pregunta anterior, lo mismo va a quedar respondido una vez que, o por lo menos a mi criterio va a quedar respondido, una vez que entremos en lo que vamos a analizar ahora. ¿Sí? No sé si eso más o menos les aclara la pregunta. Sí está comprendido, está contemplado, pero recuerda, Edgardo, que para que todo ese régimen se aplique, tenemos que estar de acuerdo en que es una renta grabada. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver ahora. Agustín Rodríguez está consultando, ¿la alicuota del 12% se paga solamente sobre la ganancia? Y si no tengo empresa, ¿cómo pago eso? Bueno, a ver, sí, se paga, a ver, como contaba recién, todo el régimen de qué es lo que se imputa o se debita, se descuenta, es muy amplio. Y acordate que vos acá estás en el ámbito de impuesto a la renta de las personas físicas por categoría 1, incrementos patrimoniales. Capaz que hay que explicar un poco. El sistema uruguayo en el IRPF es dual. ¿tá? Graba lo que se llaman rentas puras de capital y lo que se llama rentas puras de trabajo. ¿tá? Y cuando vos haces la liquidación, tenés que desglosar las dos. ¿Ok? O sea que no es necesario que no te confundas con que tengas que tener una empresa. No tenés por qué tener una empresa. Si estás en el marco de una situación donde vos comprás y vendés a título personal. ¿Ok? Acordate que estamos en supuestos que no ingresan en el IRAE, en el impuesto a la renta de las actividades económicas. ¿Tá? Así que acordate, las rentas de trabajo por un lado, las rentas de capital por otro. Las dos se desglosan y cada una tiene su forma de liquidación. Espero que eso por lo menos te alivie la duda de ponerle un límite a cuando estás en una actividad empresarial o cuando estás en una actividad que desarrollas a título personal. Mismo si importa una actividad de naturaleza laboral. ¿Ok? No estamos abarcando el IRAE. El IRAE es otro tema.
Si tú estás en esta situación, no tenés que tener una empresa y vos lo que vas a hacer va a ser imputar la ganancia o la pérdida a este concepto que estamos hablando de incrementos patrimoniales por enajenación de bienes incorporables muebles, ¿ok? Siempre y cuando entendamos que el hecho generador se configuró. Entonces, Ignacio, voy a seguir para adelante ahora porque tenemos que meternos sigamos. en el tema que preguntaba el primer oyente, que es básicamente es a lo que donde se dirimen un montón de cuestiones, ¿sí? Y donde se precisa además un pronunciamiento de la administración. Interrogante. El incremento patrimonial resultante de la compraventa o venta de bitcoins, ¿es de fuente nacional o de fuente extranjera? Esa es la gran pregunta. La pregunta del millón es esta. Y acá nos vamos a meter un poco en conceptos técnicos sobre Bitcoin. Abandonamos el área de seguridad de los operadores jurídicos y nos metemos un poco más en el área de seguridad de lo que estamos en el tema de las criptodivisas, ¿sí? Hay una confusión habitual que para mí es importante remarcar. Confundir la clave privada con el Bitcoin en sí. La clave privada no es el Bitcoin. Y sobre eso no hay discusión. Es así como funciona Bitcoin. ¿Ah? La firma de la transacción, que ahora vamos a ver un poquito más qué es, no opera la transferencia del Bitcoin en un territorio determinado. Esta es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. El hecho de que yo esté en Uruguay y transfiera un Bitcoin no significa que el Bitcoin haya sido transferido en Uruguay. Y en el caso de que entendamos que sí, más adelante vamos a ver cuáles son los límites que la ley marca a la aplicación de la analogía. Algunos ya lo vimos al principio. La propagación de la transacción y la transferencia se dan en la red y la transferencia de propiedad se configura mediante el proceso del que ya habrán oído hablar seguramente, que se llama minería. ¿Cómo funciona una transacción de Bitcoin? Esto lo vamos a hacer de una forma que sea equitativamente entendible, ¿sí? Sin ahondar en qué es criptografía de clave pública o cosas por el estilo, o árboles de Merkle, porque no tendría sentido, ¿sí? A grosso modo, cuando se transfiere un Bitcoin, el enajenante firma la transacción con algo denominado clave privada. Tengo la billetera de Bitcoin en el teléfono, alguien me pasa su dirección pública, eso se confunde muchas veces con la billetera, pero la billetera no es estrictamente la dirección pública tampoco. Entonces yo le digo, pongo mi billetera, mandar tanta cantidad de Bitcoins y aprieto el botón Send. La billetera firma la transacción con una cosa que se llama clave privada, y eso propaga en la red la información de que el derecho a generar la clave privada válida para utilizar esas bitcoins fue transferido a otra clave pública o billetera, por decirlo de alguna manera, que es la del alquiler. Ahora vamos a ver por qué digo que propaga la información de que el derecho a generar la clave privada válida pasó a otro lado. El problema que se presenta es que puede asociarse la locación física del quien usa la clave privada al concepto de fuente territorial. Sin embargo, la transacción no se despliega en ningún territorio y no es esto lo que produce la efectiva transferencia del Bitcoin. Y esto es lo que da lugar a discusiones. Yo estoy seguro que los operadores jurídicos que están escuchando van a empezar a hacer cálculos en este mismo momento. Yo quiero detenerme un segundito en este concepto. Unspent Transaction Output, o UTXO. ¿Qué es un UTXO? Bueno, vamos a citar al maestro acá, Ignacio. UTXO son trozos indivisibles de la moneda Bitcoin bloqueados a un propietario, registrados en la cadena de bloques y reconocidos como unidades monetarias por toda la red. La red Bitcoin rastrea todos los UTXO disponibles, no gastados, actualmente numerados en los millones. Siempre que un usuario recibe Bitcoins, esa cantidad se registra dentro del blockchain como un UTXO.
Ahora van a ver a dónde vamos con esto. En términos simples, una transacción le dice a la red que el propietario de una cantidad de bitcoins ha autorizado la transferencia de algunos de esos bitcoins a otro propietario. El nuevo dueño ahora puede gastar esos bitcoins creando otra transacción que autorice la transferencia a otro propietario y así sucesivamente en una cadena de propiedad. El concepto UTXO, a los efectos del estudio que estamos realizando, básicamente es la prueba empírica de que las bitcoins nunca están en un territorio determinado. ¿Cómo nace un bitcoin? ¿Cómo se genera un bitcoin? Se genera a partir de una transacción que se llama Coinbase Transaction, que es, vamos a la famosa cadena de bloques un poco. Tengo el bloque acá. ¿Qué es lo que hace el minero cuando va a empezar a minar un bloque válido? Agrega el hash del header del bloque anterior, no importa qué es eso, no se preocupen, y la primera transacción que incluye en el bloque es la Coinbase Transaction, que es como una orden de pago contra la propia red para el caso de que su bloque resulte primero válido y segundo sea el elegido para agregar a la cadena de bloques. En ese caso, la red no va a crear, va a liberar bitcoins nuevas que ya están en el protocolo. Recuerden que Bitcoin tiene un hard cap, o sea, la cantidad total y el ratio de emisión de las bitcoins ya está preestablecido. Entonces, ¿qué pasa cuando le asignan al minero esas bitcoins? Esa es una de las pocas transacciones, digamos, o de la única, sino que es una transacción donde hay un saldo no gastado, pero no hay una transacción anterior de la que derive, salvo la Coinbase Transaction. Esto que les estoy diciendo es muy importante para los escribanos también, o para que la gente que quiera rastrear la trazabilidad de una Bitcoin. ¿Ok? Entonces, siempre que las Bitcoins se mueven adentro de la red de una billetera a otra, lo que se mueve es el saldo no gastado resultante de una transacción anterior, hasta la Coinbase Transaction. Lo fundamental que se quiere significar es que las bitcoins están siempre en la red. Las bitcoins no se transfieren en Uruguay o en Argentina o en Tailandia. Las bitcoins las transfiere la red asentándolas en la blockchain, asentando las transacciones en la blockchain mediante el proceso de minería. Quédense con ese concepto, espero que les haya resultado más o menos entendible. ¿Qué función cumple la firma con la clave privada? Esto es muy importante. La transacción ahora se propaga en la red Bitcoin, no en el territorio uruguayo, se propaga en la red. ¿Ah? Firmar una transacción fuera de la red es lo mismo que nada. No se vuelve parte de la cadena de bloques, la transacción, hasta que se verifique e incluya en un bloque mediante un proceso llamado minería. Y escuchen bien esto porque es muy importante. El concepto de saldo de bitcoins de un usuario es una construcción derivada, creada por la aplicación billetera. Es importante para que les quede claro que lo que se llama clave pública y lo que se llama billetera no es lo mismo siempre. ¿Okay? La billetera calcula el saldo del usuario escaneando la cadena de bloques. Bueno, queda meridianamente claro que las bitcoins no las tiene el usuario, no están en el teléfono del usuario. Las bitcoins están en la blockchain y la billetera calcula el saldo que tiene escaneando la cadena de bloques. ¿Cuándo se opera la transferencia del bitcoin? La utilización de la clave privada y la efectiva firma de la transacción con esta clave privada por parte de la gente opera a los ojos de la red del negocio jurídico válido, podríamos decir, para producir el efecto real sobre el bien mueble Bitcoin. Pero la traslación del dominio se verifica en forma definitiva cuando se completa la realización de una serie de operaciones es incluido en la blockchain. Seguimos aclarando el punto. Tanto la propagación de la transacción como la transferencia de la propiedad se da en la blockchain,
no se da en un territorio. ¿Dónde se opera la transferencia del Bitcoin? Y acá les quiero aclarar de nuevo, las claves privadas no son el Bitcoin en sí. Las Bitcoins siempre están en la red y nunca en un territorio determinado. Tener o utilizar la clave privada en territorio uruguayo no significa que el Bitcoin esté o haya sido transferido dentro de nuestro país. En una transacción de Bitcoin, tanto el título como el modo se ejecutan en la red, por la red, en la red. Y la red no tiene asiento territorial ninguno. Lo que lo lleva al concepto fundamental que quiero transmitirles, que es que la circulación y traslación de la propiedad del Bitcoin siempre se verifica en el extranjero. Por lo tanto, la renta derivada de su enajenación es necesariamente un hecho generador de fuente extranjera. Y acá cayó la bomba, me imagino, en todos los abogados, escribanos, contadores que andan en la vuelta. Por eso yo dividí en análisis. Primero, en el análisis parándonos acá, en Uruguay, y asociando el hecho generador en una transacción de Bitcoin a dónde está parado el usuario de Bitcoin. Y lo segundo que les quería transmitir es esto. El hecho de que el usuario esté parado acá en Uruguay no implica, uno, ni que haya transmitido a la red Bitcoin una transacción válida, utilizado un derecho económicamente en Uruguay. ¿Me explico? Porque la transacción la tiene que transmitir en la red. Y segundo, mucho menos que haya operado la transferencia del bien. Es imposible, porque el bien no está en el usuario. El Bitcoin está siempre en la red Bitcoin. La red Bitcoin no tiene asiento territorial. Síntesis. Bitcoin es un bien mueble incorporal cuya adquisición y enajenación es legal. El impuesto aplicable a la compraventa de Bitcoin a título personal es el impuesto a la renta de las personas físicas, rentas de capital, incremento patrimonial por enajenación de un bien mueble incorporal. La renta es necesariamente de fuente extranjera, dado que el bien no tiene asiento territorial y la transferencia de su propiedad se realiza en la red y nunca en un territorio determinado. Por lo tanto, ¿está alcanzada por el IRPF? Ignacio, capaz que conviene parar un momento acá. No sé si hay alguien que hizo alguna pregunta o van entendiendo o hay algún comentario. Pablo, sí, tenemos alguna pregunta. Ahora estoy yendo al chat. Alejandro dice, ¿existe algún mínimo no imponible o exento? ¿Existe un mínimo no imponible? Sí, existen algunos casos. A ver, acordate de lo que decíamos hoy. Sistema dual, rentas de trabajo, rentas de capital. ¿Tá? Las rentas de capital graban en función de unas tasas que están en el artículo 26 del texto ordenado. Las rentas de trabajo tributan IRPF por categorías por el régimen general. Para lo que sí tendrías un mínimo imponible es el límite total digamos, del resultado económico que vos tengas de una actividad, digamos, una renta de trabajo realizada fuera de la relación de dependencia para obligatoriamente estar incluido en el IRAE. Pero los efectos del pago de impuestos, básicamente el régimen es ese. Acordate que estamos dentro del ámbito del IRPF y acá la pregunta fundamental que nos vamos a tratar de contestar es si hay que pagar impuestos o no. Ese es el punto. No si hay mínimos o no hay mínimos. No sé, Ignacio. Pregunta Eduardo Crobeto, está consultando. Si bien la minería es aleatoria, si un minero incorpora un bloque en un territorio uruguayo, las transacciones quedarán bajo la ley uruguaya, si bien es prácticamente imposible que haya bloque validado en Uruguay. Esa es consulta de Eduardo. Bueno, Jorge, no, es una gran pregunta, gracias. Y bueno, no va a quedar sometida al territorio uruguayo porque Bitcoin tiene un protocolo. El minero no va a elegir el bloque válido. El bloque válido se, digamos, incorpora a la cadena de bloques mediante algunos de los resultantes, digamos, fácticos de lo que se llama proof of work, ¿tá? Que es el proceso computacional
de intenso consumo eléctrico que tienen que resolver el minero para que su bloque sea considerado válido, y eso no quiere decir tampoco que sea necesariamente incluido en la blockchain. Lo que te quiero decir es, ¿cómo es que se elige o el bloque válido? Es el que tiene mayor cantidad de poder computacional acumulado, digamos. Por lo tanto, esto es un axioma de la red entera, no es de elección libre. El minero que está en Uruguay, capaz que elige un bloque, no sé, quiere elegir una cadena de bloque, quiere elegir un bloque válido, pero si ese bloque no es incluido en la cadena de bloques, porque el resto de la red observa, concluye que este es el bloque que tiene mayor poder computacional gastado, proof of work, independientemente de que sean los dos válidos, este va a ser el bloque elegido para incorporarse a la blockchain, y de este lado vamos a tener lo que se llama un bloque huérfano. ¿Ah? Vamos a dejarla por ahí porque si no nos metemos mucho en lío, ¿sí? La elección del bloque válido lo realiza también la red, no lo realiza el minero. Por lo tanto, ese bloque está en todo el mundo al mismo tiempo. No puede decirse que porque el minero haya tenido que aceptar esa condición de la red, el bloque tenga que someterse a la normativa uruguaya. No sé si les quedó más o menos respondida la pregunta. La idea no es ahondar muchísimo en conceptos tecnológicos, pero la pregunta es del todo pertinente porque lo importante es entender cómo funciona Bitcoin y de ahí derivar las conclusiones acerca de cómo le damos a nuestra persona, a nuestro early adopter, una respuesta acerca de su situación tributaria. Así que vamos a hacer un recalculando. Alcance espacial derecho generador del IRPF. Recordando, la reforma introducida por la 18718 eliminó de la 18083 la referencia a rentas de fuente uruguaya. Sin embargo, y atenti acá, porque acá está la cosa, la ampliación del aspecto espacial del hecho generador solo alcanza los rendimientos de capital de fuente extranjera. Título 7, artículo 3, numeral 2 del texto ordenado. Expresamente, el artículo 3 dice, aspecto espacial del hecho generador, estarán grabadas por este impuesto. 1. Las rentas de fuente uruguaya, y esto es lo que da problemas, entendiéndose por tales las provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República. 2. Expresamente la norma limita la ampliación, en mi concepto y en buena parte de la doctrina es claro que es así, si no, no habría una referencia expresa a los rendimientos de capital mobiliario originados en depósitos, préstamos y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes. Expresamente la ampliación que dispuso la ley 18718 habla de los rendimientos de capital, no habla de los incrementos patrimoniales por enajenaciones de capital, y ahí está el límite del aspecto espacial del hecho generador, que si no se verifica, no hay impuesto. El problema es entender que, bueno, hay una renta de fuente uruguaya porque hay derechos que son utilizados económicamente en la República. Quizás la casuística podría presentar algún caso que se enmarcara dentro de este concepto, pero por todo lo que vimos recién, objetivamente, no puede haber una renta de fuente uruguaya, porque si yo no recurro a la red, no puedo hacer nada. No puedo transferir nada, no puedo usar un derecho económicamente, no puedo usar un bien situado ni que hablar, no puedo desarrollar actividades, no, simplemente no sucede. Obviamente esto puede ser objeto de debate, pero en mi opinión es claro, porque acá hay una limitante material y sustancial a los rendimientos de capital mobiliarios originados en depósitos, préstamos y en general toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes. Continuando,
el artículo tercero, bueno, acá es lo que estábamos hablando acá, recordar que tanto la firma de la transacción como la clave privada, como la transferencia de la propiedad del Bitcoin se dan necesariamente en la red. La red no tiene asiento territorial, como se dice, es descentralizada. Lo que también nos llevaría a cuestionarnos el término entidad no residente, ¿verdad? Bueno, gracias al cielo la ley usó el término entidad, y bueno, dentro del concepto de ente metemos todo, ¿no? Porque si no, ni siquiera podríamos definir de qué estamos hablando cuando hablamos de Bitcoin, ¿no? De la red en sí. Continuando, y esta es mi opinión personal, gente, no se pongan así, no lo tomen por defecto, porque en realidad tenemos un vacío legal grave en Uruguay, y acá podemos hablar un poquito de los aspectos prácticos. Se hace necesaria una regulación de las criptodivisas, ¿sí? Yo observo todos los días fenómenos muy complejos desde todo el punto de vista, gente que oculta cosas, bancos que no reciben giros, denuncias mal hechas, denuncias penales, estamos hablando, cosas muy graves, porque todavía no tenemos un marco legal que nos dé seguridad jurídica. Y lo que es importante, que creo yo transmitir, es que si no hay un marco expreso, tenemos que integrar el derecho por mecanismos adecuados. ¿Ah? Esto no es una interpretación arbitraria del IRPF para ver qué pasa. No, no. Esta es la indefensión en la que se encuentra en general el ecosistema en Uruguay. Dicho eso, not giving legal advice, no se enojen, recuerden que hay mecanismos de interacción con los reguladores, petición administrativa, consulta tributaria. Si están en una situación que consideran de potencialidad contenciosa, pregunten. Pero en lo personal entendemos que la compraventa de Bitcoin no paga en ningún caso IRPF. No hay otra conclusión a la que llegar. Porque la ampliación del aspecto, en ningún caso, perdón, ahora van a ver la aclaración, ¿sí? La compra-venta de Bitcoins no paga en ningún caso IRPF. Porque la ampliación del aspecto espacial del hecho generador introducido por la 18719 solo alcanza los rendimientos de capital mobiliario de fuente extranjera y no así los incrementos patrimoniales de capital mobiliario de fuente extranjera. Por lo tanto, no se configura el hecho generador. Acuérdense que se puede plantear la discusión porque en sede tributaria la integración por analogía dispone que hay que tratar de amalgamar la situación a lo que se pretendía por la ley al crear el tributo. El problema es que acá tenemos ausencia de uno de los aspectos de configuración del hecho generador. Eso para mí es una cosa que, a falta de una regulación expresa, yo no veo cómo se puede hacer entrar. Porque la analogía tributaria tiene ciertos límites que vamos a ver ahora después cuando nos embarquemos en el IVA. Aclaración. Distinto es el caso de colocar un Bitcoin en un fondo de inversión, ojo al gol, o de las criptodivisas que proveen un rendimiento mientras las mismas permanecen en el patrimonio del contribuyente. Compound, MakerDAO, perdón. No nos vamos a meter en el... Si nos metemos en el mundo de Ethereum, imagínense el lío que se puede llegar a armar. En ese caso, entendemos que renta por rendimiento de capital mobiliario de fuente extranjera se configura el aspecto espacial del hecho generador y por lo tanto tal rendimiento estará grabado con una tasa del 12%. O sea que acuérdense de la diferencia, ¿sí? Una cosa es comprar y vender un Bitcoin y otra cosa es, por ejemplo, que me ofrezcan, no sé, un proyecto nuevo donde yo tengo que dejar bloqueados X cantidad de Bitcoins y me van a pagar en dinero o en especie una rentabilidad. En ese caso, el bien no salió de mi patrimonio. En ese caso, lo que yo estoy obteniendo es un rendimiento generado a partir de la colocación de ese bien en el uso, digamos, de la criptodivisa que haga que no salga de mi patrimonio y que me genere una rentabilidad. Ahí sí se configura el hecho generador. Ahí sí se verifica el aspecto espacial de la reforma introducida por la 18719 y está porque estamos en el ámbito de un rendimiento de capital. Y eso sí tiene que pagar IRPF a una tasa del 12%, artículo 26, inciso 8, otros rendimientos. Esta es mi opinión. Sé que esto es materia opinable,
creo que la cuestión que dirime la cosa es que esto entre o no entre, el hecho de vender un Bitcoin desde Uruguay o firmar una transacción en la clave, con la clave privada desde Uruguay, constituye una renta de fuente uruguaya por aprovechamiento económico de un derecho a dar. Yo creo que eso es diametralmente opuesto a cómo funciona Bitcoin. O sea, es simplemente no entender cómo funciona Bitcoin. Tanto la transacción, si yo firmo la transacción acá en Uruguay, no estoy en la red, no voy a transferir nada, y se va a propagar la transacción. Si yo extraigo la clave privada de la billetera y la hago circular por todo el país, 3 millones de personas tienen la clave privada, y nunca firmo la transacción en la blockchain, el Bitcoin va a seguir estando en el mismo lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imputar el derivado de todas esas 3 millones de transacciones al tipo que tenía el Bitcoin en el origen. No tiene pies ni cabeza. Precisamos regulación. Precisamos regulación. Bueno, IVA y criptodivisas. No sé, Ignacio, si hay alguna pregunta o alguna interrogante que quieran. Tenemos, pero capaz que seguimos, porque ya son 8:05 para no, y después cualquier cosa si... Sí, que Pues, si no nos vamos vamos a seguir de largo. Si no, ahí va, si no, después cualquier cosa hacemos otra instancia agarramos las preguntas y hacemos otra instancia. Para no, Ahí está, ahí pues está. Si no, ya llevamos una hora por eso. Sí, no, lo que pasa es que uno, sí, tenés razón, cómo pasa volando. Bueno, disculpas a los que están compartiendo preguntas. De repente hacemos una instancia nueva más adelante y de nuevo, encantado, tratamos de abarcar otros aspectos, ¿sí? Vamos a movernos al IVA, donde van a visualizar esto de una forma un poco más clara. IVA y criptodivisas. Bitcoin, ya falta poco. Si alguno está dormido de ver slides que tienen solo texto, discúlpenme, la deformación profesional. El título 10 del texto ordenado de DGI 96, el impuesto al valor agregado es el impuesto que grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio nacional, la introducción de bienes al país y la agregación del valor original a la contribución sobre el mercado. Por circulación de bienes se entiende toda operación a título oneroso que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, o que dé a quien lo recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario. Nuevamente, tenemos un artículo que puede dar lugar a confusión en cuanto a la fuente. Por importación se entenderá la introducción definitiva del bien al mercado interno. Me parece que de lo que hemos visto ya queda sola respondida esa pregunta. Y acá está un elemento que es clave. Configuración del hecho grabado. O sea, ¿cuándo pasa o no pasa que se grabe el hecho? El hecho grabado se considera configurado cuando el contrato o acto equivalente, firma con clave privada, capaz, tenga ejecución mediante la entrega o la introducción de los bienes o la prestación de los servicios. Yo creo que esto acá es textualmente lapidario. Nadie entrega un bien, ni introduce un servicio, ni lo introduce a ningún lado, por todo lo que vimos recién. La persona que firma la transacción, la firma en la red, y la transferencia de la propiedad la hace la blockchain. La hace la red mediante el proceso minado. O sea, es imposible que haya introducción de un bien o que se ejecute que el contrato tenga ejecución mediante la entrega del bien. Simplemente no pasa. Territorialidad. Estarán grabadas las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en territorio nacional y la introducción efectiva de bienes. Simplemente esto no sucede, independientemente del lugar en que se haya celebrado el contrato y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, y no lo estarán las exportaciones de bienes, bueno, y otras disposiciones, ¿sí? Artículo 6, sujetos pasivos, porque eso también es importante para nuestro early adopter, serán contribuyentes F los que introduzcan bienes grabados al país y no se encuentren comprendidos en los apartados anteriores. O sea que la norma por defecto que tiene el IVA es introducir bienes grabados al país. O sea, estamos viendo que la articulación del impuesto al valor agregado es claramente de fuente territorial y simplemente no se pueden dar las cosas que
la normativa requiere para la configuración del impuesto. Recordar la importancia del aspecto espacial del hecho generador. Código tributario. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo y cuyo acaecimiento origina la existencia de la obligación. Si no hay hecho generador, si no se configuran los 4 elementos del hecho generador, no hay impuesto. No hay impuesto. Es así, este es nuestro ordenamiento positivo, no es opinable eso. Bueno, y acá un poco tomándolo a modo de broma. DGI, la clave privada es el Bitcoin. Como vimos, empíricamente la transferencia de la clave privada no es la transferencia del Bitcoin. Y la clave privada no es el bien en sí. El Bitcoin siempre está en la red. La propiedad o tenencia de la clave privada acredita ante la red el derecho a usar las Bitcoin bloqueadas en la billetera. La transferencia la hace la red mediante la propagación de la transacción y el proceso de minería. Por lo tanto, esa impunidad es imposible que sin una regulación específica que así lo determine, en virtud de una compraventa de Bitcoin, sean grabadas las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional. Esto, bueno, ahora vamos a hacer una aclaración. Y la introducción efectiva de bienes, ya que nunca se verifica que el contrato banco equivalente tenga ejecución mediante la entrega o la introducción de los bienes dentro del territorio nacional. O sea, es textual el tenor de la ley. Continuación, el bien pueblo incorporar Bitcoin nunca ingresa al país y la enajenación no tiene nada, el enajenante no tiene nada que entregar, ya que la transferencia se opera en la blockchain mediante el proceso de minería. Y acá viene otra cosa importante que me gustaría dejar plasmada, ya cerrando este trabajo, nos quedan un par de slides nomás. Únicamente en el caso de que la DGI considerase por analogía la transferencia de la clave privada como la transferencia de la criptovisa en sí, y esto aplica tanto al IVA como al IRPF, lo cual, como dijimos, es materialmente incorrecto, eso no es así, simplemente no pasa, y si la transferencia de dicha clave privada se realiza entre 2 personas que se encuentran dentro del país, podría entenderse que hay introducción y circulación de bienes o renta de fuente uruguaya por la utilización de un derecho, y podría la administración considerarse titular de un crédito tributario. Ahora, sabiendo que esa no es la realidad, o sea, eso no es lo que pasa, no es cómo funciona, no hay nada que se transfiera en Uruguay, ni que se traduzca en Uruguay, ni una transacción que sea un negocio jurídico de base uruguaya. Artículo 5 del Código Tributario. La integración analógica es procedimiento admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, inflaciones ni exoneraciones. En mi opinión, un acto administrativo de inferior jerarquía, recuerden lo que hablamos de la ley, mediante el cual la DGI resolviera por analogía sobre la naturaleza jurídica del Bitcoin, porque es lo que tendría que hacer para incluirlo en esos impuestos, y deliberadamente lo confundiese con la clave privada con el objeto de grabarlo, cosa que es una confusión material gravísima, no es el Bitcoin la clave privada, implicaría crear una excepción a los límites del aspecto espacial y la configuración del hecho grabado. Si siguen el razonamiento que estamos haciendo, recuerden, la analogía tiene un límite, que es que no puede crear tributos, y claramente modificar el aspecto espacial de un hecho generador para grabar algo implica una excepción, en mi opinión, a los límites del aspecto espacial y a la configuración del hecho grabado. En definitiva, estaría creando un tributo por analogía. Yo no puedo llegar a otra conclusión. Esta es mi conclusión. La compraventa de Bitcoins a título personal no paga IVA, y esto lo voy a ampliar. No solo no paga IVA a título personal, sino que no paga IVA en ningún caso. La compraventa, objetivamente, no puede cumplirse ni el requisito de territorialidad ni la configuración del hecho grabado, sino una normativa específica que así lo determine, por lo cual, en nuestra opinión, la compraventa de crédito de divisas en ausencia de regulación específica no paga en ningún caso impuesto al valor agregado. Aclaración, igual que aclaramos antes. Por esto no queremos decir que el desarrollo de una actividad económica, sistemática, empresarial, de compraventa o de prestación de servicios basada en Bitcoin no pague IVA. Pero en todo caso será la actividad o la verificación de la calidad de sujeto pasivo de IRAE, por ejemplo, o para lo que preguntaba, lo que hablábamos más temprano, para por ejemplo, una renta de categoría 2 trabajo obtenida por una relación laboral fuera de la dependencia. Yo me dedico a ofrecer un servicio financiero para que quiera invertir en Bitcoin, por ejemplo. Lo que genera el derecho al impuesto y abonará IVA por el resultado económico de su actividad lucrativa, según el régimen general
no por la circulación o introducción del bien, pues como vimos, estos requisitos empíricamente nunca se verifican. Bueno, ya llegando al final y agradeciendo mucho a todos por la atención y esperando haber traído un poco de luz, dada la, situación que enfrentan las personas que están usando bitcoins en Uruguay, que son los que están en definitiva introduciendo la tecnología al país y ayornando tecnológicamente al país. Quería mencionarles el principio de legalidad en el Código Tributario. Solo la ley puede crear tributos, modificarlos o suprimirlos, establecer las bases de cálculo, establecer exoneraciones, tipificar infracciones, esto es muy importante. Recuerden que no es retroactivo, hay otro, en el artículo 8 está la no retroactividad de la norma tributaria. Cualquier norma que diga que ahora el incremento de capital, el incremento patrimonial derivado de una renta de capital de fuente extranjera por compraventa de criptodivisas está grabada, no tiene efecto retroactivo. Eso es muy importante. Crear privilegios, establecer los procedimientos. Por último, vamos a citar un maestro del derecho uruguayo, principio de especialidad. Los entes públicos no pueden entrar en el tráfico jurídico ilimitadamente, por el contrario, solo pueden haber relaciones allí donde una norma les autoriza a ello. O sea que la DGI no puede crear impuestos. Eso es lo que tienen que tener claro. No pueden venir a decirles a ustedes que deben plata por algo que no pasa. Y si hay alguien de la DGI escuchando, bueno, ojalá algún día podamos lograr alguna regulación acorde para traer seguridad jurídica, innovación, capitales, trabajos y todo lo que podemos traer con las criptodivisas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Acá tienen mi LinkedIn, como verán, todo texto. Si quieren después les paso el slide, Ignacio, no tengo ningún problema. Y bueno, nada, les agradezco a todos. Ignacio, si querés te dejo a vos la palabra para que cierres. Sí, muchas gracias, Pablo. Hay muchas preguntas, o hay algunas más que la verdad que están muy buenas, pero ya son 8:15, se nos fue un poco. La verdad que es un tema súper interesante, que se toca poco en Uruguay, y está bueno hablarlo así abiertamente, y sin duda hay sin duda tu visión, tu experiencia como abogado, pero más muy involucrado en todo lo que es criptodivisas y todo lo que es tecnología blockchain. La verdad que es buenísimo, digamos, por todo este análisis que se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer y como te digo, se habla muy poco, y bueno, y hay muchas dudas, como tú decías, ¿no? Hay muchas dudas porque no hay nada establecido, y las interpretaciones son, digamos, muy claramente las que vos hiciste quedan claras, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos quedamos con las preguntas, después, bueno, vamos a tomarlas y después vemos de generar otra instancia, ¿Cómo no? Con gusto. algún tema y profundizando algún otro. Así que, bueno, la idea es continuar con estos webs, así que, bueno, ya les vamos a estar comunicando. Muchísimas gracias, un placer, Pablo. La verdad, impresionante toda tu exposición y la verdad es un honor que nos hayas deleitado con tus conocimientos y tu análisis. No, por favor, el placer es mío y gracias a vos, Ignacio, y gracias a la gente de Legal Hackers, y especialmente a vos, a Marcelo y a todos los que están tirando para adelante hace muchos años para que Uruguay definitivamente adopte las criptodivisas como corresponde y logre, digamos, aprovechar todo el enorme potencial que tienen. Así que soy yo el que te agradezco a ti, y bueno, por supuesto a todos los que tuvieron la deferencia de brindar este tiempo para escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto, ya le estaremos comunicando los nuevos webinars. Muchas gracias a todos.